Hola, bienvenidos al video de hoy. El día de hoy les traigo un story time que sí es mío, sí es de mi parte, sí es algo que yo viví, no como los que les he estado contando anteriormente que son como de alguien más, que son solamente yo los platico pero no son míos. Esta vez sí les traigo uno que es mío, de cómo una maestra me tiró una bolsa de papitas a la basura y me hizo llorar, me hizo sentir la peor persona ese día. El día de hoy traigo este maquillaje, me lo hice para unas fotitos que me quería tomar. Me hice este bonito maquillaje de vaquita. Y mientras me desmaquillo, acompáñame y te cuento el story time. Bueno, primero que nada yo voy a comenzar sosteniéndome el cabello un poco para poder desmaquillarme bien. Y vamos empezando. Les voy a detallar bien la situación para que puedan comprender del por qué pasó todo. Suele suceder que cuando yo iba en tercero de secundaria, pues mi familia estaba pasando por una situación un poco crítica. Mi mamá se acaba de separar de mi padrastro, ella no tenía trabajo. Mi hermano, pues con la partida de mi padrastro se puso un poco mal emocionalmente. Mi mamá apenas comenzaba a trabajar y yo estaba en secundaria, en tercera de secundaria para ser un poco más específica. Yo toda mi vida estudié en escuelas muy lejos de mi casa. Siempre tenía que tomar camión o irnos en el carro, cosas así. Cuando ya llega la hora de ir a secundaria, mi mamá decide meterme una que estaba muy cerca de la casa. Estaba, yo creo, a 1 kilómetro lo mucho. Entonces para mí era más sencillo caminar solamente un poco y no tomar camiones. Pero esta secundaria era como, no de un barrio bajo, porque no era un barrio bajo, solamente que era la secundaria más cercana que tenía nuestro fraccionamiento, pero también era lo más cercano que tenían otras colonias. Entonces mucha gente de otras colonias estaba en esta secundaria. Y a veces pues no siento que era tanto el lugar de donde vivían, sino que pues era como secundaria. En secundaria todos hacemos, siento yo que fue como la época más así, que tiene una persona que no sabe desarrollar bien su personalidad o que no mide las consecuencias de las cosas. Pues estoy utilizando mi agua micelar para desmaquillarme de esta marca. Me gusta mucho, es económica y siento que no irrita mi piel. Entonces yo entré a secundaria y todo muy bien. Me sentía más a gusto, de que me quedaba muy cerca de la casa, pues no estaba mala la educación ni nada. Ya por el tercer año de secundaria, o más bien por el parte del segundo año y todo tercero, mi familia, como digo, empieza a pasar por un lapso un poco escabroso, un poco oscuro. Empezamos a tener problemas, dificultades como cualquier otra familia. Teníamos dificultades económicas y todo eso. Mi hermano se metió a trabajar también, obviamente. Mi hermano ya era mayor de edad para ese entonces. Mi mamá apenas empezaba a trabajar de nuevo y pues teníamos como ciertas dificultades. Entonces había un periodo en el que yo comía, pero comía poco porque aún no había suficiente dinero como para surtir una despensa. No teníamos gas en la casa, entonces era como algo difícil cocinar, aunque fuera una sopita. Yo sé que una sopita es barata o unos frijolitos, pero no teníamos gas. Entonces, pues yo había estado comiendo poco realmente, cosas como un sándwich, cosas relativamente sencillas, fáciles de preparar, pero realmente poco. Entonces mi hermano, que trabajaba muy cerca de casa de mi abuela, había quedado que en la salida fuéramos a comer con mi abuela. Mi abuela nos había invitado a comer y yo súper contenta, pero ese día teníamos examen en la secundaria, entonces yo no podía faltar. Después de que le dije a mi hermano que ese día yo no podía faltar a la secundaria, él me dijo, no te preocupes, yo saliendo del trabajo, yo voy con nuestra abuela y pues lo que hagan de comer yo te traigo.
Y efectivamente así fue. Mi abuelita me habló, me dijo que ya me iba a mandar sopita, que me iba a mandar cosas. Mi abuela realmente tampoco le sobra el dinero, pero yo sé que lo hacía con mucho amor, con mucha intención de ayudarnos. Y pues le dije a mi hermano que nos quedamos de ver como en la parte trasera de la secundaria. Yo estaba muy tranquila, estaba normal. Nos habíamos quedado a ver en esa parte de atrás de la secundaria y todo bien. Yo estaba en el turno de tarde, por lo cual desde la mañana no había probado alimento. Ya eran las 4 de la tarde cuando era la hora del recreo y pues yo decido salir lo más pronto posible y busco a mi hermano. Y mi hermano sí estaba en la parte donde quedamos de vernos, en la parte trasera de la secundaria. Y ya me acerco a él. Camino, todo muy bien. Y ahí había como una malla divisora, podría decirse, entre la calle y la secundaria. Era como esas mallas que ponen en cualquier lado, esas como que son rombos, la verdad no sé, que se cruzan, pero que son un poquito grandes los rombos, que sí puedes meter tus manos realmente por ahí. Y enfrente de la secundaria había una farmacia y ahí vendían papitas que no vendían en el puesto de aquí dentro de la secundaria, y muchas veces los chicos o las niñas compraban por ahí, pero ya se les había dicho que no estaba permitido. Por ese lado de la secundaria había muchas mamás que llevaban todavía lonche a sus hijos. Entonces yo supuse que ahí vernos era la mejor opción, ya que ahí no iba a haber problemas sobre los que estaban vigilando, los maestros que estaban vigilando en ese entonces. Error mío suponer eso. Bueno, ya llega la hora del recreo, yo me veo con mi hermano ahí en donde quedamos de vernos. Y lo que me enseña es que mi abuela me mandó sopita de esas aguaditas, esas de caldito. Y me pasa por la malla, me pasa el recipiente con sopa. Me pasa el recipiente con sopa y me dice: ten, aquí te mando tu abuelita. Y yo súper contenta. Después me pasa una cuchara y yo estaba dejando las cosas a un lado de mí en una como mesita de concreto que había ahí. Las estaba poniendo conforme me las pasaba. Me pasó primero la sopa, la dejé, la cuchara, la dejé, y luego me pasó un refresco y lo dejé obviamente en la mesa. Y ya por último me pasa unas sabritas, unas papitas. Entonces ya mi hermana me dice: ten, aquí te mandan mis abuelos, que comas bien, que te pongas atención en la escuela, lo típico. Mi hermano se despide porque ya tenía que irse a la casa y se va. En ese momento yo volteo para agarrar las cosas que ya había dejado en la mesa, y volteo y está para detrás de mí una maestra que yo ya conocía. Ella nos daba química y creo que también nos daba alguna otra materia que no recuerdo en este momento. Entonces ella me dice: deme las papitas. Yo obedecí. En ese momento, como dije, no pensé como para qué las quería, solamente obedecí y se las di. Y ella lo que hace es que las abre y las tira a la basura, las vacía completamente al bote de basura. Yo me quedé en shock porque no sabía qué pensar, no sabía qué decir. Me quedé helada, me quedé fría, porque veía como una parte de mi comida del día, y no sé por cuánto tiempo más, se estaba tirando a la basura. Y no era por la cantidad o por ese tipo de temas, sino que a mí me dolió que las tirara a la basura, porque yo sé que mis abuelos me lo habían enviado con mucho esfuerzo. A mis abuelos tampoco les sobraba el dinero, solamente que ellos hicieron un esfuerzo por mí, y yo sé que mi abuelito, él fue el que me las compró, que él fue a la tienda y las compró porque un señor le daba como crédito, como puede decirse, como que le fiaba las cosas, y yo sé que las había sacado ahí. Entonces me dolió demasiado saber que era esfuerzo de parte de mi abuelo, esfuerzo de parte de mi abuela, y que la maestra los tirara a la basura. Solamente lo que me dijo fue que no se permitía recibir nada, que estaba prohibido recibir cualquier tipo de cosas a través de la cerca de la secundaria.
Yo no supe qué responder, yo me quedé muy pensativa, me quedé muy triste, no sabía cómo actuar. En ese momento cuando yo vi que ella hizo eso y me dijo después me contestó eso, yo sentí como mi cara se empezó a poner roja, roja, caliente y como mis ojos se empezaron a llenar de lágrimas. No supe qué contestar a lo que ella me dijo y lo que hice fue que agarré la sopita y la cuchara y el refresco y me fui a otro lado de la secundaria, en lo que quedaba del descanso, y lo que hice fue sentarme, pero ni siquiera me senté a comerme la sopa. Yo me sentía muy triste, lo que hice fue que me puse a llorar, me puse muy sentimental, sentía que me habían humillado, sentía que habían humillado también a mis abuelos, el esfuerzo que ellos habían hecho por mí. Sentí que también habían humillado a mi hermano porque pues mi hermano se esforzó en ir con mi abuela, después mi abuela se esforzó en hacerme esa comida y mandármela. Mi abuelo se esforzó en comprarme la soda y las papitas y también se esforzaron en mandármela, y me sentí demasiado triste, me sentí que no podía, realmente ya disfruté la comida, no me la comí, lo que hice fue que la guardé en mi mochila y dejé que pasara el descanso. Yo me la pasé llorando, me puse muy triste y ya no me podía concentrar. Cuando entramos en descanso, esa maestra nos daba, como dije, esa maestra nos daba química, y justamente ese día, entrando al descanso, teníamos una hora con ella. Y pues todo normal, entró al salón, fingió que no pasó nada, no me dijo nada. Cabe recalcar que esta maestra a mí ya me conocía, nos daba química, como dije. Cabe recalcar que esta maestra a mí ya me conocía. En su materia, a mí me encantaba la materia de química, entonces ella ya me conocía porque pues a mí me iba bien en la materia, me preguntaba ciertas cosas, las clases que daba eran muy buenas y conocía mi nombre, todo conocía de mí. Pidió un trabajo que se debía entregar en esa misma hora. Yo me pongo pues a hacer lo que ella pidió, me pongo a trabajar, termino el trabajo y tengo que pasar con ella a revisar para que ella pueda ponerme el sello y que me contara de que sí hice el trabajo en el momento que ella me lo pidió. Cuando yo llego a su escritorio, otra vez me invadieron las ganas de llorar, me dio mucho sentimiento, no sabía cómo actuar, me sentía muy nerviosa, sentía que me temblaban las piernas, no supe cómo reaccionar sinceramente. Ella me revisa y yo quería decirle, yo le quería expresar lo que yo sentía al respecto de cómo me hizo sentir que haya tirado las papitas. Me voy a poner, ya me desmaquillé con hisopos y con pads de algodón porque tengo pestañas postizas, ya mañana me toca el retoque, entonces batallé un poquito, pero ya me desmaquillé por completo. Voy a utilizar esta agua de rosas como tónico que me fascina, me encanta, entonces la voy a utilizar. En lo que se seca les sigo contando. Pues yo le quería expresar el cómo me sentía, el cómo me hizo sentir. Yo dije, bueno, a lo mejor ella no sabe la situación por la que estoy pasando o no está enterada, aunque yo siento que era algo obvio, mi uniforme lo reflejaba sinceramente, estaba algo desgastado ya y no teníamos pues como el recurso para comprar uno nuevo, pero aún así pues ella no es adivina, ¿verdad? Pensé yo, a lo mejor no sabe mi situación, yo necesito contarle por lo que estoy pasando. Bueno, no tanto contarle por lo que estoy pasando, sino solamente decirle explicarle el porqué de las cosas, el por qué a mí me pasaron unas papitas y una sopa a través de la reja y que reflexionara un poco por lo que hizo, ¿verdad? Maquillé, me quité las pestañas postizas, apliqué mi rutina de skincare para hidratar mi cara y es todo por el día de hoy. Nos vemos. Comenta si has tenido alguna situación así con algún maestro.
que te haya hecho sentido mal, que te haya gritado, que haya tratado de manera injusta, como muchas veces ha pasado. Cuéntame aquí tu experiencia, dime y a lo mejor podemos platicar un poco. Suscríbete, dale like, comenta, comparte, únete a mis redes sociales y nos vemos en un próximo video. Bye.